que ahora su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Si quiera leerlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ajá. ¿Hasta el 6? Así. ¿Alguien más quiere leerlo? Adelante, maestro en inglés. Dice, y esta es una palabra para ustedes, padres. Dice, no hagan que sus hijos sean... ¿Cómo fue la palabra? Renuentes, haciéndolos que se enojen y dejándolos con resentimiento. Antes, llévenlos o háganlos con disciplina del amor del Señor, que Él mismo aprueba, con sugerencias y consejos de Dios. Muy bien. Diciendo cuál es. ¿Es en inglés? Pues más te valió, hermana. Porque si ha sido en español, me quedo con ella. Me quedo con ella, está muy buena. A ver, ¿es la amplificada? Es la parafraseada. Parafraseada. The Living Bible, la Sí, Biblia. viviendo, sí. Bien, dice la palabra que el objetivo que Dios está dando a los padres dice que hay una manera, hay una disciplina y hay una amonestación que Dios está dando a los padres. Una manera o podríamos decir, en lugar de una manera, podríamos decir un carácter. Y también una disciplina y una amonestación. Son tres cosas que los papás tienen que, en este versículo, hacer para sus hijos. La palabra criar es una palabra que significa sustentar, alimentar. Entonces los papás, la manera como los papás están alimentando a los hijos es a través de la disciplina y de la amonestación. Pero hay un carácter que también Dios está dando a los padres, para que los padres puedan realizar ese trabajo. Bien, ahora vamos a ir estamos hablando de un carácter porque cuando no es el carácter de Dios, en la manera en cómo se está realizando la disciplina, producirá una reacción de ira, de rechazo en el hijo. Y luego la disciplina es la corrección, la disciplina es es el entrenamiento hacia una vida piadosa, es el entrenamiento, la instrucción, el adiestramiento de los hijos hacia una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Y luego la amonestación está siendo la amonestación por definición es una palabra que se convierte casi como en una advertencia. Es ayudar al niño, al hijo, a comprender que la conducta
se convierte como en una semilla que va a traer fruto en el futuro de su vida. Un buen fruto o un mal fruto, dependiendo de la semilla que se haya sembrado. Si el niño, el joven, en su conducta está sembrando buena semilla, buena conducta, tendrá buen fruto. Pero si hay mala semilla, mala conducta, traerá mal fruto. Esa es la amonestación. La amonestación es decir, que es enseñar que todo lo que, bueno, una manera de definir la amonestación es lo que viene en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. En el versículo 9. ¿Qué dice? Eclesiastés 11:9, ¿qué dice? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice, pero sabe que todas estas cosas te juzgará Dios. Esa es una amonestación, porque está diciendo, todo lo que tú hagas trae consecuencias. Todo lo que tú hagas traerá consecuencias. Entonces, eso hace que la primera regalo de Dios, que es un carácter adecuado, idóneo para ser un discipulador o un instructor de una vida piadosa, es el carácter del Padre. Entonces, el primer regalo, la manera de hacer las cosas como lo haría el Señor Jesús. Un carácter adecuado que no provoca ira. Segundo, Dios está entregando disciplina para hacer un alimento, un entrenamiento hacia una vida piadosa. Y segundo, está entregando algo que también es alimento, que se llama amonestación, que es enseñar al joven, al niño, a no ser ingenuo, pero saber que toda su conducta traerá una consecuencia en su futuro. ¿Hecho? Bien. Y el punto importante que el papá también debe saber es lo que viene en Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra que Dios estará hablando al corazón de los hijos. Si tú te fijas, está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quiénes está hablando? A los hijos. Entonces, esa voz que el Espíritu Santo habló al apóstol Pablo para escribirla, nos dice que Dios, a través del Espíritu Santo, seguirá hablando al corazón de nuestros hijos, diciéndoles, honra, honra, honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Y les enseñará que el que honra a su padre y a su madre, hay dos bendiciones que van a venir. Hay dos bendiciones que van a venir. Una es una larga vida y otra es que todo lo que haga saldrá bien. Entonces,
podríamos decir que este es el principal regalo que Dios tiene. Honor a los padres. Después vienen los tres que vimos, que es carácter idóneo para ser un discipulador, disciplina y amonestación. 4 cosas que Dios está entregando a los papás para ser hijos victoriosos, exitosos. ¿Hecho? Bien. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué más? Hasta 9. ahí es. Ok. Bien. Fíjense, en Biblia traduce diferente, dice: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando las escribirás en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en la casa, en el camino, cuando expliques matemáticas, cuando enseñes inglés, cuando hables español, cuando les enseñes música. Entonces es Biblia. También dice aquí, y cuando juegues voleibol. Computación. Dice, enseñar la palabra, enseñar los mandamientos, 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 enseñar los mandamientos de Dios. ¿Por qué dice la palabra? Y vamos a ir a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 13. Isaías capítulo 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Entonces, esta es una bendición muy tremenda. Esa es una promesa muy grande, muy grande. Es una promesa, quizás ni siquiera imaginemos todo lo que significa. Voy a pedir a Vicky que busque Nahum 1:15. Nahum 1:15. Creo que, no estoy muy seguro, pero parece que sí está en el Antiguo Testamento. Sí, está en el Antiguo Testamento. Son libros que casi no. Está en la página 1123. ¿Nahum qué? 1:15. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos,
porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Pereció, del todo. Ahora, ahí mismo viene la definición de paz. ¿Qué es? Shalom. Shalom, del hebreo shalom. Plenitud, Plenitud, totalidad, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. la ausencia de discordia o agitación. Dice, es perfecto, pleno, completo. Ok, entonces, dice, voy a leerles nuevamente Isaías 54:3. Dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será el bienestar de tus hijos. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la seguridad, y grande será su salud, y grande será su solidez, y grande será su tranquilidad, y grande será la prosperidad, y grande será la perfección, y grande será el descanso, y grande será la armonía, y grande será la ausencia de discordia o agitación. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí? Fíjense, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí? Dios está diciendo, si yo puedo educar a tus hijos, Israel, voy a provocar en la vida de tus hijos un grande shalom. ¿Qué significa eso? Significa tranquilidad, paz, armonía, totalidad, bienestar, salud, prosperidad. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros queremos esto para nuestros hijos. Entonces, vimos la responsabilidad de los padres. Vamos a hacer un paréntesis aquí para concluir la responsabilidad de los padres. Fíjense, y las consecuencias de no tener cuidado con esto. Vamos a ir a Proverbios. Capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ajá. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a Josué en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok, ¿tiene alguien, a ver, rápido, Efesios, sin perder esta parte, vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué va? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, entonces, está diciendo que andemos como es digno de nuestra vocación. Ok,
En Proverbios capítulo 22, cuando dice instruye al niño en su camino, otra traducción dice así: instruye al niño de acuerdo a su vocación. Instruye al niño de acuerdo a su vocación. ¿Cuál es la vocación? Dice Efesios, como hijos de Dios. Dice Efesios, como gente que conoce a Dios, con humildad, mansedumbre, paciencia, etc. Entonces dice la palabra, instruye al niño conforme a la vocación que Dios le ha dado en la Escritura a él, como un hijo de Dios. Bien, ahora, dice en Proverbios 23, en el versículo 13. Si alguien lo quiere leer. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Ajá. ¿Otra vez? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. No morirá. Ahora, vamos a ver Proverbios 13:24. Ajá, ¿en cuál? Proverbios 23:3. Ok. Dice, no rehuses corregir a tus hijos, la disciplina no los dañará. Ellos no morirán si tú usas la vara. El castigo los mantendrá fuera del infierno. Ah, tremendo, ¿eh? Bien. Duro con ellos. ¡Duro! Me parece que esa Biblia se va a quedar como depósito. En Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, ¿qué dice? No, A su hijo A su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde desde temprano lo corrige. lo corrige. Ok. Ahora, 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ajá, mas no se apresure tu alma para destruirlo. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ajá. Bueno, entonces estamos viendo que hay una tremenda insistencia en la palabra, en la educación de los hijos. Y Dios está diciendo, retomando el tema, cuando dice Jehová enseñará a tus hijos y grande será la paz de ellos. Grande será, dice, pero está hablando, por un lado hemos visto que está dándole una grande responsabilidad al papá, pero por otro lado estamos viendo que le está dando, que está diciendo yo lo voy a hacer. ¿Ah? Entonces, tenemos que conjuntar estos dos verdades, una que Dios lo hará y otro que el papá lo va a hacer. Y entonces la manera de que podemos unir esto es que el papá se convierte en un siervo de Dios para expresar la disciplina y la amonestación que viene de parte de Dios para su hijo. Que el papá se convierte en un siervo en quien Dios deposita el trabajo de disciplinar y de enseñar a sus hijos. Sí, no. Nada más, perdón, ahorita que hablas de aquí de la disciplina de la vara. La vez pasada les compartí a Lili hablaba de que hay dos tipos de vara. O sea, dice, cuando el niño se equivoca, o sea, lo primero que utilizo es la palabra de Dios para corregirlo. Si hablando con él, mi hijo tiene arrepentimiento y lo reconoce, pues ya no aplico la vara física. ¿Sí? Porque si a veces lo hizo y a pura vara, pero a vara física. Ajá. Pero ella hablaba que primero era la vara de la palabra, Ajá. y después daba así, Así. y después el pegarle. Sí. Ok. Sí, ¿verdad? Sí.
La vara, hay veces que los niños son sensibles al honor que Dios ha dado a los papás y abre su corazón. Ok, entonces ahí ya no les... Sí, y de hecho la palabra es una vara, dice en Isaías 11, ¿verdad? Bien. Tenemos ahora que vamos a entrar en un punto muy interesante. Hemos visto la responsabilidad de los papás. Hemos visto que Dios quiere usarles a ellos para ser alguien que disciplina, instruye a sus hijos. Bueno, ahora el punto que vamos a ver es que el Señor dice, ¿sigue algún pastor que la pueda atender? Bien. Ok. En Isaías 54:13 hay una enseñanza tremenda. Porque ahí en Isaías 54:13 la palabra está diciendo, Jehová enseñará. ¿Verdad? Eso es importante. Jehová enseñará. Por otra parte está diciendo, papás deben de dar los mandamientos a sus hijos que vienen de parte de Dios. Ok. Vamos a ver cómo se realiza este trabajo en la educación de los hijos. ¿Cómo es que Dios hace este trabajo de enseñanza? Y vamos a ver Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En el versículo 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. Dice el Señor, Jesús se acerca a ellos y les habló diciendo, toda potestad, sinónimo, autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo, el cielo y la tierra me han sido dados por mi Padre para administrar mi voluntad en ellos. Tengo toda amplia y total libertad de hacer lo que yo quiera en el cielo y en la tierra. ¿De acuerdo? Dice, yo voy a hacer todo lo que yo quiera en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por lo cual, o de acuerdo con esto, o por tanto, dice, ¿y qué dice? Y hacer discípulos. Okay, esto es importante, dice, y hacer. Dice, y hacer discípulos. Dice, en todas las naciones. Dice, ¿de qué manera? Bautizándoles. Dice, tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles. Dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué más dice? Y desairán y tendrán paz y Él estará con ellos. No, pero dice, enseñando todas las cosas que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Ok?
Entonces, el Señor dice que Él enseñará a nuestros hijos. Y aquí el Señor Jesús está diciendo que nos está entregando la responsabilidad de hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Discípulos. Pero ¿cómo vamos a hacer de ellos discípulos? Dice, tenemos que bautizarlos y tenemos que enseñarles los mandamientos. ¿Ok? Y dice, yo estoy con vosotros. Cada vez que ustedes estén queriendo enseñar mis mandamientos, esto es tan importante, cada vez que ustedes estén enseñando mis mandamientos, recuerden que yo estoy con ustedes. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3. Versículo 1, 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviréis aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Okay. Entonces, los mandamientos de Dios expresan la justicia y expresan la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Los mandamientos de Dios expresan la justicia, expresan lo que es agradable a Dios, expresan lo que es bueno para nosotros, expresan la voluntad y el deseo de Dios para nosotros. ¿Qué es pecado? Pecado es andar fuera de sus mandamientos. Pecado es no hacer lo que es los mandamientos de Dios. ¿Qué es la encomienda del Señor? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Bautizándolos. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todos los mandamientos. Es decir, enseñándoles a andar fuera del pecado. Porque el pecado es andar fuera de los mandamientos de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, gracias. En el versículo 1 y en el versículo 2 de Romanos 6 nos está hablando de cómo nosotros podemos hacer que la gracia de Dios abunde. En el versículo 1 nos está diciendo que la gracia de Dios es la manera, es el recurso celestial que Dios nos ha dado para que nosotros salgamos del pecado. Gracia es el poder de Dios para que nosotros andemos y vivamos en los mandamientos de Dios. Gracia es la capacidad celestial, es la capacidad divina para vivir, para hacer, para andar en los mandamientos de Dios. Tener la gracia es tener el poder. Tener la gracia es tener la capacidad, no solo de conocer, pero de andar en los mandamientos de Dios. ¿De acuerdo?
Bien, ahora, veíamos que en el trabajo que el Señor está diciendo en Mateo 28, de hacer discípulos, antes de enseñar los mandamientos, tenemos que ser bautizados. ¿De acuerdo? Era ser bautizados, enseñar los mandamientos y recordar que Él estaría siempre que estuviéramos enseñando sus mandamientos. ¿Hecho? Bien, ahora. Aquí en Romanos 6 nos está hablando de salir del pecado. Y nos está enseñando de tomar la gracia. Capacidad que nos hace andar en la voluntad de Dios. Pero en el verso 3 nos dice algo. ¿Qué es? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte. Ok, entonces, aquí nos está hablando de ser bautizados ¿cómo? ¿Cómo dice el verso 3? ¿Bautizados cómo? ¿En su muerte? ¿Estás bien, Rubén? No. Ah. O sea, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, pregunta, Ok, pero dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en dónde? en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ser bautizados en Cristo Jesús. Ok, pero aquí hay un secreto que tenemos que descubrir. ¿Qué significa esto? Porque antes de enseñar los mandamientos tenemos que ser bautizados. En Cristo Jesús. En Cristo O sea, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Ajá. Porque en Cristo Jesús es su muerte, quiere decir que llevas el pecado a la muerte. Ok, bien. Pero un poquito antes de eso, ¿qué es ser bautizado? ¿Bautizar? ¿Bautizar? A ver, ¿ahí tienes el diccionario? No. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, busca la palabra bautizar. Ok. En sí la palabra bautizar es sumergir. Sí, pero quiero ver la definición. Es Mateo 21:25. Ahí viene en la plenitud, Mateo 21:25. 21-25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo de los hombres? No, ¿es 21:25 es eso? Sí, lo dice el bautismo. Baptisma. Ok, bautismo. ¿Es la palabra griega qué es? Baptisma. Ajá. Del verbo bautizo, remojar, sumergir. ¿Es remojar? Sumergir. Remojar, sumergir. Ajá. Baptisma hace énfasis en el resultado del acto más que en el acto mismo. Ok. No quería que lo que significa la palabra es Sí, es sumergir. remojar, sumergir. Ok, eso significa bautizar. Pues volvemos a Romanos 6. Romanos 6 está diciendo Que tenemos que ser bautizados. dice, ¿o ignoráis que todos los que han sido Bautizados. sumergidos, remojados en Cristo Jesús? Ajá. ¿Ok? Ok, volvemos a Mateo 28. Mateo 28. Por tanto, id y hacer, verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, Solo remojando. remojándolos, En el nombre del Padre. remojándolos en Cristo Jesús, ¿verdad? Remojándolos en Cristo Jesús. ¿Qué necesito? Porque eso tiene que hacerse antes de enseñar los mandamientos. O sea, el bautizar tiene que hacerse antes de enseñar los mandamientos. Y eso como fruto traerá un discípulo. Un discípulo va a ser fruto de ser bautizado y ser enseñado los mandamientos.
Pero antes de enseñar los mandamientos, tengo que bautizar. Ok. Es decir, sumergirle, remojarle en Cristo Jesús. La pregunta sería, ¿qué necesito hacer para sumergir a alguien en Cristo Jesús? Bueno, que reciba Cristo en su corazón. Pero, ¿qué necesitamos hacer para sumergirlo? Enseñarle el camino Mostrarle. a que buscar la presencia del Señor, a que entre al lugar santo. Okay. ¿Qué se necesita? Abrir el camino. Okay. O sea, visto muy práctico, lo que yo necesitaría es que aquí estuviera Cristo, aquí, agarrar a la persona y echarla en Cristo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, voy a enseñar los mandamientos de Dios. ¿Qué necesito hacer? Antes de enseñar los mandamientos de Dios? Bautizar. ¿Qué necesito para bautizar? Que esté Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos? Cada vez que ustedes vayan haciendo los mandamientos, yo voy a estar con ustedes. Entonces, un maestro y un papá tienen que saber que cada vez que van a enseñar los mandamientos de Dios, ahí está Cristo Jesús. Y no dice, yo estaré sobre ustedes. No dice, yo estaré dentro de ustedes, sino estaré con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que un papá o un maestro va a enseñar a un niño los mandamientos de Dios para convertirlo en un discípulo del Señor, cada vez tiene que recordar algo antes de enseñar los mandamientos, que ahí está Cristo a su lado. Y segundo, que tiene que bautizarlo. Es decir, tiene que sumergirlo en la presencia del Señor Jesús. El sumergirlo en su presencia, como que más bien va a ser una actitud de nosotros y de fe. Porque me imagino si tengo un niño muy inquieto y lo voy a compartir, le voy a enseñar la voluntad de Dios, y el niño pues anda en otro lado, pero ahí tengo yo la fe en que va a pasar. Porque, Okay. sí, ¿no? Porque, No. Bueno, sí es. Yo quisiera compartir una tesis sobre eso, no sé si sea, donde todas las mañanas se lee un versículo y se comparte lo que tú estás haciendo, se hace con los niños. Y hemos tenido la oportunidad en cuarto año, desde septiembre, que se oró para recibir el don de lenguas, y 8 de los niños ya oran en lengua, entonces todas las mañanas oramos en lengua. ¿Okay? Es una manera. Pero ahorita nosotros como que nos quedamos siempre con una idea. Con una idea limitada. Fíjense, yo les dije, a ver, ¿qué hay que hacer para bautizar? Pues agarramos una persona y la metemos. ¿De acuerdo? Esa es una manera. Otra manera, ¿qué sería? Ok, aquí está la presencia de Dios y aquí está la persona. Digo, lo primero que se me ocurre a mí es, tomo a la persona y la echo en la presencia. Lo sumerjo. Pero ¿cuál es otra manera? Agarro la presencia y para que se remoje y se queda. ¿Hecho? Bien. Entonces, el domingo, ¿quién llegaron a tiempo? Okay. ¿Se acuerdan lo que se hizo? Se ungieron las puertas, se declaró la sangre de Cristo en los marcos de las puertas. ¿Se acuerdan? Bien, en el estudio de los padres se habló de cómo convertir la casa, de cómo convertir la casa en un lugar por donde está fluyendo el río de la presencia de Dios. Entonces, el siguiente estudio que tenemos que ver es cómo convertir con mucha claridad el salón de clases en un lugar de bautismo. ¿Por qué? Porque en el salón de clases se van a enseñar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces tenemos que
ver la siguiente reunión, cómo convertir el salón de clases en un lugar donde los niños están siendo bautizados en Cristo Jesús. Después tenemos que ver qué efecto tiene eso en sus vidas. Y por qué dice la palabra que cuando yo bautizo a alguien en la presencia de Dios, le puedo enseñar los mandamientos. Porque si alguien es bautizado, puede aprender los mandamientos y venir a ser un discípulo de Dios. ¿Okay? Pero ahorita tenemos que ver algo que viene en Efesios, capítulo 6, y con eso terminaremos. Efesios capítulo 6, versículo 2. ¿2? Ajá, el verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con Porque dice, honra, versículo 1. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ajá, dice, hijos, obedecer. A vuestros padres. En la predicar completo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros Ok, padres. dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Okay. ¿Cómo sería una extensión de este versículo? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Una extensión sería, hijos, obedecer a sus maestros, obedecer en sus padres a vuestros maestros. Okay. ¿Por qué un hijo obedece al padre? Porque el Señor le dice. ¿Por qué un hijo obedece al maestro? Porque su papá le dice. ¿Por qué? Porque el maestro viene a ser un instrumento, viene a ser una ayuda idónea para el papá y para la mamá. O sea, el maestro viene a ser ese instructor, ese ayudante, ese siervo que los papás necesitan para llevar a cabo su responsabilidad. Las responsabilidades de los papás. Pero los maestros nos convertimos en unos ayudadores de los papás. Por eso ahorita hablar un estudio para maestros de Biblia, estamos hablando de los papás. Porque nosotros como maestros vamos a ayudar a los papás a hacer su responsabilidad. Y mientras nosotros les ayudamos, ellos ¿qué tienen que hacer? Darnos de su honor. Es decir, enseñar a sus hijos a que los papás están teniendo un honor que los papás le han dado, al decir a sus hijos, obedece a tu maestro. Por eso la educación se complica cuando los papás y los maestros van en caminos diferentes. Por eso los papás tienen que ir junto con los hijos. ¿Hecho? Digo, los papás junto con los maestros para educar a los hijos. ¿De dónde recibe el hijo la capacidad de respetar a sus papás? De Dios. ¿De dónde recibe el hijo la capacidad de respetar al maestro? De los padres que dan al maestro lo que Dios les dio. ¿Hecho? Entonces, si esto se quisiera hacer muy técnicamente, siguiendo el camino de Dios, lo que el papá tenía que hacer para entregar a sus hijos es imponer manos sobre el director de la escuela, el papá, porque está delegando autoridad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un pastor de una iglesia cuando está estableciendo ancianos? Está diciendo, aparte de mí, hay otras personas con autoridad. Entonces pone sus manos, imparte autoridad. También está papá de guerra por el maestro de su... Ajá, el maestro o el director de la escuela. El padre de familia no sabe esto. Ajá. O sea, por eso es bien importante que también como padres estemos siendo alimentados con eso, porque pues, era lo que yo a veces le decía a Laura. Laura, es que a ustedes les están dando muchas enseñanzas que nos sirven a nosotros como padres y que como padres estamos
ignorantes. Sí, porque por lo regular mencionan, es que en la casa no hay apoyo. Pero los 3, 4 que vengan, Ajá. es bendición, porque uno lo comparte. Sí. No viene alguien, pero yo se lo platico. Sí, yo creo que nos vamos a tener que organizar de manera diferente ahorita. Poner a 2 o 3 personas, hermanos, que vean este mismo cassette y en grupos más pequeños de papás lo impartan. A lo mejor ni siquiera aquí, lo pueden hacer en una casa que se escoja. Y a los papás de primer año y de segundo año en tal parte, los papás de tercer año y cuarto año en tal parte, o no sé cómo se puede hacer, ¿no? Pero para que este mismo se enseñe ahí. Porque lo que vamos a aprender a hacer los maestros es lo que los papás tienen que hacer. Porque solo somos sus ayudadores. Okay. Si el papá no lo hace, Ajá. ¿qué hacemos nosotros? Así. Ahora, no para concluir, fíjense qué tremenda oportunidad nosotros tenemos de una gran satisfacción. De que nosotros estamos siendo instrumentos. De que los jóvenes, mañana, los niños de hoy, jóvenes de mañana, papás de mañana, van a ser plenos, bendecidos, prósperos, llenos de tranquilidad, ausencia de discordia, de agitación. Esa es la paz de Dios, el shalom de Dios. Entonces, nosotros los papás, los maestros, estamos ayudando a los papás para que sus hijos vivan ese shalom de Dios. Y dice, el precio, dice en Isaías 53, 5, dice, el precio de mi paz, de nuestra paz, fue sobre Jesús. Entonces nosotros estamos, dice, Jesús fue castigado para pagar el precio de que nosotros viviéramos el shalom de Dios que no merecemos. Y los maestros están siendo ese instrumento de Dios para que el shalom de Dios venga a los hogares de los papás de la iglesia, sobre todo a sus hijos. ¿Okay? Creo que el siguiente, sería bueno importante, el siguiente estudio como introducción, al ver algunos versículos donde se aplica la palabra shalom, para ver más prácticamente todo lo que significa. Para que animarnos más en que es duro, pero hay un gran gusto, un gran gozo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, deportes, teatro, inglés, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el trabajo? Enseñar disciplina en las matemáticas, enseñar disciplina en la aritmética, enseñar disciplina en el español, enseñar disciplina, enseñar Biblia, mandamientos, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios en el deporte, palabra de Dios en esto, palabra de Dios en esto, palabra de Dios en esto. ¿Hecho? Bien, sería importante que los maestros tuvieran un libro o una copia del libro de la película de Pixar, sobre todo donde habla de los 9 dones, de los 9 frutos. ¿Para qué? Porque los frutos del Espíritu configuran el carácter de Jesús. Y eso es lo que tenemos que estar implementando y enseñando, como disciplina, como discipulado. Sí, es importante también que los maestros tengan muy claro. Hay un libro que tenemos, que me tocó editar a mí, es Conociendo al Rey, a Jesús. Y es los 6 nombres de Jesús en Isaías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, o 5 nombres. Entonces, es importante que los maestros tengan dominio de quién es Jesús, porque es Jesús quien nos conecta con el Padre. Es Jesús quien nos une al Espíritu Santo. Es solamente Jesús, a través de Él, que podemos bautizar a alguien en la presencia de Él. Bueno, eso. Ahorita que decías, conociendo a Jesús y lo que hablabas al principio del carácter de los padres, estuve leyendo otro libro. Entonces decía que la función de un padre es reflejar a Dios ante los hijos, habla de los hijos pequeños. Entonces incluso dice que, el niño, ve en mí, ¿verdad? En mis actitudes, el Dios del cual yo platico. Entonces, me acuerdo mucho que el profesor